Hola, muy buen día, buena tarde a todos, dependiendo a qué hora revisen este material. El día de hoy, vamos a compartir este tema de estrategias económicas para la sustentabilidad como parte de nuestra unidad 3 de estrategias sociales y económicas para el desarrollo sustentable. Bien, hemos visto a lo largo del curso que existen algunas medidas que ya se han implementado y que, a través de las diferentes conferencias que también ya hemos platicado, pues se han venido reformando. Las dos principales medidas que nos sirven como estrategia económica para poder solventar el tema de el medio ambiente y el pago de los daños que se puedan hacer por las diferentes acciones, pues es el pago de impuestos económicos para aquellos productores de ciertos productos que puedan generar un daño al medio ambiente, o bien pensar en las reformas fiscales, ¿no? Que están muy de la mano con el tema de los impuestos, pensando que cuando ya se le toca el tema económico a las empresas, pues habrá una modificación en sus estrategias de producción. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejor conocida como OCDE u OCDE, es necesario hacer el pago de impuestos, cargos y derechos como una manera práctica de poder sancionar a aquellos empresas o países que están generando un daño contra el medio ambiente. Esto es una experiencia que han tenido algunos países miembros de esta organización, que ha tenido resultados beneficiosos para el medio ambiente. Las ventajas del pago de impuestos ambientales, pues es esta capacidad de generar recursos que sean propios para el mejoramiento del medio ambiente y su conservación. Es decir, que el dinero que se esté generando a partir del pago de impuestos pueda ser reinvertido y utilizado para subsanar el daño en el medio ambiente. Otra ventaja es que permiten alcanzar los objetivos que ya hemos platicado, estos objetivos que se han planteado para el 2030, como la disminución de no más de 2 grados centígrados en tema de calentamiento global, teniendo como el objetivo prioritario 1.5 grados, y esto lo permitiría realizar a menor costo y basándonos en estrategias que son propias del medio ambiente, es decir, del mismo rubro. Otra ventaja es que inciden en el comportamiento de las personas que producen y se convierten en incentivos para disminuir las actividades que tengan daños al medio ambiente. Entonces, el hecho de que se esté pagando de manera constante un impuesto por tener una actividad que está dañando al medio ambiente, pues va a motivar a que las personas modifiquen su comportamiento, sobre todo en términos de producción. Otra ventaja es que estos impuestos que se generan por contaminar se pueden incorporar en varios sectores, activando así todos los apartados de la economía, es decir, no nada más visualizando o considerando lo que es el sector ambiental, sino que también va a tener un impacto en el sector educativo, en el sector doméstico, en el sector industrial, ya que todos los sectores dependen del medio ambiente y del uso de estos recursos. Otras estrategias que se han implementado, además de esta parte fiscal y de la aplicación de los impuestos, pues es que esta reestructuración de impuestos permite generar algunas acciones benéficas, como cuál, por ejemplo, el impuesto que se le ha agregado a ciertos combustibles, ¿no?, que nosotros vemos aquí en la fotografía. Son impuestos que se le agregan a combustibles que tienen emisiones elevadas de azufre, de CO2 o de plomo, benceno o fósforo, entre otros, y que van a generar un costo más alto para el consumidor. Entonces, la elevación en este costo pues puede hacer que haya menor motivo de consumo, ¿no? Es decir, se desmotiva el consumo de estos combustibles por el precio adicional que se le está agregando al producto por su nivel de contaminación. Existen países que son miembros de la OCDE en donde dice que el 80% de los costos de combustibles equivalen al impuesto en sí, es decir, que una gran parte de lo que se está pagando por ese producto corresponde a este impuesto, es decir, no equivale a la producción del mismo combustible
o al producto en sí, sino al impuesto por la contaminación que genera. Este mercado de los combustibles pues han respondido de manera favorable para generar combustibles que sean más limpios y que no tengan plomo, ¿no? Esto puede llevar también a un costo mayor en algunos casos para el consumidor. Sin embargo, pues ya se sabe que se está pues motivando la producción de combustibles que no afecten al medio ambiente. Algunos otros países han determinado otro tipo de estrategias que son también de tipo fiscal o arancelario, en donde se les está colocando un impuesto o un precio especial a productos altamente contaminantes como las baterías, los pesticidas, envases plásticos, fertilizantes, detergentes o aceites. Entonces, este tema de agregarle un valor económico adicional al precio original o al precio contra otros productos que son menos contaminantes ha sido una estrategia ampliamente utilizada entre los países miembros de la OCDE. ¿Cuáles son los objetivos entonces de implementar estas estrategias de tipo económico? Pues sin duda es inhibir o disminuir el consumo de estos productos altamente contaminantes. En consecuencia, pues si no se tiene una alta demanda, pues la producción va a disminuir y por lo tanto se van a generar menor cantidad de residuos y el impacto al medio ambiente también va a ser menor. Estas estrategias económicas tienen ya un antecedente importante. Por ejemplo, la primera estrategia que se conoce de tipo económico fue en 1991, en donde se establece la inclusión de un impuesto a la producción de CO2, ¿no? Y entonces aquí empiezan a involucrarse todos los productos que se están generando CO2, tratando de disminuir la emisión de este gas. Sin embargo, bueno, vemos que tal vez no ha tenido la repercusión necesaria porque muchas veces esos impuestos son muy insignificantes, son muy bajos. Entonces, esto puede condicionar a que la gente no tenga la preocupación o los productores no estén preocupados por pagar este impuesto porque en realidad no les representa un gasto económico importante. Entonces, bueno, en el 2002 se implementa el principio quien contamina más paga más. Este principio está basado en este principio de las empresas contaminadoras que quien contamina paga y nos dice que lo que no cuesta pues no se valora. Entonces en algunas ocasiones hemos platicado, ¿no? Que si a nosotros nos cobraran realmente el consumo, por ejemplo, del agua o el consumo de la energía eléctrica, pues entonces estaríamos aprovechándola y utilizándola de manera más eficiente porque estos dos recursos, bueno, son recursos que tienen un alto grado de subsidio por parte del gobierno, ¿no? Entonces aquí esto es lo que basa este principio, que lo que no cuesta no se valora, en el sentido de que si no nos está costando económicamente, pues no vamos a aprovechar y vamos a ocuparlo más y entonces lo que busca esta iniciativa es que quienes están contaminando pues absorban los costos de estas acciones o bien el daño que están generando, cómo compensar los daños, ¿no? Y entonces hacer una compensación del daño que se está haciendo. Sin embargo, bueno, esta es una medida que pudiera motivar a los productores a modificar su forma de generar sus productos. Sin embargo, pues insisto, ¿no? Muchas veces no cambian estas estrategias o estas formas en las que ellos generan su producto y van subsanando de a poquito la contaminación que generan. Otra estrategia es la de controles externos. Esta busca que aquellos países que tienen contratos, ¿no? O convenios de exportación e importación tengan un control sobre los productos que van a ingresar a nuestro país. Entonces, un país impone a los productos de otro país en virtud de que este último no cumpla los controles o requisitos de protección ambiental al país importador. Entonces, algo que puede ser un ejemplo, ¿no? Que a lo mejor podría aplicarse en este sentido es por ejemplo, cuando nosotros hablamos hoy en día de la modificación del etiquetado frontal,
Esta modificación, al ser una modificación a nivel nacional, quiere decir que cualquier país o cualquier producto que ingrese de otro lado, por ejemplo, si compramos productos de Estados Unidos, de Chile, de Alemania, chocolate belga, etcétera, esos países tendrán que acatar los controles que nuestra norma oficial 051 esté imponiendo. Entonces, lo mismo va a suceder para este tema de los controles externos en cuanto a la protección ambiental. Si nosotros tuviéramos alguna ley que evitara el daño, por ejemplo, o el probar no productos en animales, como protección al ambiente y protección a las especies, podríamos estar esperando o pensando que cualquier producto que sea aprobado en animales no sería aprobado en nuestro país. Esto aplica controles externos. Saber que lo que se está comprando a otros países cumple con la normativa que nosotros tenemos actualmente en materia de protección ambiental. Otra estrategia es el pago y reembolso de envases, en donde, bueno, este es un sistema administrativo en donde implica que hay una cantidad de dinero que se paga al gobierno antes de emprender una actividad. Es un tipo fianza, como lo marca aquí la diapositiva, es como si estuviéramos pagando por adelantado por la contaminación que se va a generar. Entonces, si una empresa, por ejemplo, Coca-Cola, decide lanzar una nueva planta y entonces se le quisiera establecer esta estrategia económica, ellos podrían decir, bueno, yo tengo estimado que mi planta de Querétaro está contaminando en 10,000 millones de pesos. Entonces yo esa cantidad la voy a depositar al gobierno para mi planta de Toluca, ¿no? Estoy hablando en un ejemplo. Entonces, esta es una fianza, una cantidad que las empresas pagan para poder llevar a cabo su actividad. Si esta actividad está generando obviamente un daño al medio ambiente. Si al término de ese año no se paga o no se cubre más bien esos 10,000 millones de pesos y a lo mejor fueron 8,000, pues el gobierno tendrá que reembolsar el dinero que nos está utilizando para subsanar los daños. ¿Cuál es el problema que tenemos en México? Pues que no, desafortunadamente no hay como una instancia o no hay una digamos, un listado en donde se puedan valorar y evaluar todos los daños económicamente al medio ambiente. ¿Por qué? Porque esto puede ser un tanto subjetivo. Entonces, también por eso es que estas estrategias en algunas ocasiones o en países como el de nosotros, pues difícilmente podrían ser útiles, ¿no? Entonces, esto de pago y reembolso, pues es una fianza. En el caso de que, en el ejemplo que les puse, alguna empresa sobrepasara los 10,000 millones de pesos en temas de daño ambiental, pues tendrían que reponer la diferencia. Otra estrategia son los sistemas de información y educación a la población, en donde se busca crear la conciencia ecológica y de riesgos en la población, ¿no? Principalmente para que la sociedad y esta parte de la población, que es una esfera del desarrollo sustentable, pues contribuya a la solución de los problemas ambientales. Otra forma son los esquemas voluntarios, en donde existen programas que están desarrollados por grupos de industrias que ejercen presión a las industrias del mismo sector, pero que no tienen estrategias ambientales ya establecidas. Entonces, estos esquemas voluntarios, si ustedes se acuerdan, también está mucho de la mano con las empresas socialmente responsables, en donde hablábamos de que las empresas van generando una red, ¿no? Y entonces, entre ellas es como la línea que trato de dibujarles. Hay una unión entre las diferentes empresas que están trabajando todas en pro del medio ambiente. Entonces, esto es lo que busca este esquema de voluntarios, tratar de generar que las diferentes empresas del mismo sector pues trabajen en pro del medio ambiente y dejen de producir o generar un daño a la ecología. Existen otras estrategias como lo es el permiso para contaminar, en donde este permiso para contaminar es otorgado a giros industriales que por su naturaleza son altamente contaminantes, ¿no? Podríamos pensar en toda la industria del plástico, toda la industria que está generando gases, ¿no? Que emanan hacia el medio ambiente con densidades elevadas, como podría ser la industria minera, la industria del plástico que ya mencioné, por ejemplo, también la industria
del asbesto, ¿no? Es decir, industrias que ya se conocen que están generando alto impacto al medio ambiente. Entonces, aquí los gobiernos consideran su biodiversidad, su geografía, perdón, el impacto ambiental que puede tener esa empresa dentro de su geografía, y entonces se le permite al gobierno, teniendo el conocimiento de esta información, controlar la cantidad de emisiones contaminantes y poder poner límites a través de estos pagos, ¿no? Sin embargo, bueno, como ya hemos mencionado, muchas veces estos pagos pues se dan por default y no se considera pues hacer una modificación en sus acciones. En México existe entonces un sector que es Banobras, que es el agente financiero para poder establecer estas estrategias económicas. Estas estrategias económicas también están de la mano con la Comisión Federal de Electricidad, ya que, bueno, son instancias que pueden evaluar el uso de los recursos y obviamente valorar el impacto que pueda tener el giro comercial y las empresas que se están instalando en el país, y saber cuál es el grado de impacto para el medio ambiente. Otra estrategia que está considerada en la bibliografía para poder considerar como estrategia económica relacionada con la sustentabilidad es la producción más limpia. Esta producción más limpia, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, o también conocida como ONUDI, es la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, productos y servicios para aumentar la eficiencia global y reducir los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente. Entonces, esta estrategia ambiental preventiva lo que trata de hacer, como su nombre lo dice, es integrarse desde el proceso para poder hacer un análisis de la eficiencia y de la forma en la que se están utilizando estos recursos. Se debe de abordar desde los procesos de producción, fabricación de un producto hasta el punto en donde se entrega el producto al consumidor. Entonces, la producción más limpia considera todas las fases del proceso de este producto, de elaboración de este producto. Considera entonces desde el ahorro y el uso eficiente de materias primas y energía hasta la eliminación de materias primas tóxicas y la reducción en cantidades y toxicidad de desechos y emisiones. Entonces, la producción más limpia lo que trata de hacer es eficientar todo el proceso desde su inicio, obtención de materias primas, cómo se están ocupando, qué tipo de energía se utiliza, si es solar, si es eléctrica, si es eólica, etcétera, para tratar de abatir el impacto ambiental desde el punto de vista del uso de la materia prima, como la generación de emisiones y desechos que se tiene para la elaboración de un producto. Esta metodología de producción más limpia, bueno, inicia con la recolección de los datos y se debe de dar a conocer cuáles son los procedimientos y los datos reales del flujo de masa, de energía, de costos y de seguridad. Entonces, considerar todos los datos que se tienen desde la obtención del insumo hasta la producción final. ¿Para qué? Para poder saber en dónde, en qué apartado y en qué parte del proceso se puede disminuir el impacto ambiental. También, una vez que se tiene esta recolección de datos, se toma un punto que es el de la reflexión, que una vez que se tiene toda esta información se tiene que analizar en dónde y por qué se generan esos desechos y si estos desechos pueden ser eliminados del proceso de producción. En tercer lugar está la generación de opciones, que es a partir de ya esta recolección de datos inicial y este dato de reflexión poder analizar en qué punto del proceso se pueden generar opciones de producción más limpia, en dónde pueden surgir las nuevas y creativas opciones para mejorar el procedimiento, como el cambio, por ejemplo, del uso de energía eléctrica a una energía solar, colectar agua pluvial, poder disminuir el consumo de ciertos productos y a lo mejor reutilizar insumos que ya se tienen, ¿no? Para poder tener una producción que reduzca en la fuente de productos a través de buenas prácticas de utilización de los insumos y de los recursos en general.
Esta metodología también incluye el análisis de viabilidad como cuarto paso una vez que ya se generaron ideas propositivas de cambio que tratan de discutir y seleccionar estrategias para poder ver la viabilidad económica, técnica y ecológica. Es decir, serán técnicas que tendrán que generar un beneficio económico a la producción, es decir, que no tendrán que ser más costosas, que técnicamente la propia empresa lo pueda realizar. Muchas veces algunas técnicas son derivadas a otras empresas o a otro sector, a otro giro, y esto puede encarecer el producto para el consumidor final. Y bueno, pues que sea ecológica, ¿no? Que tenga un beneficio evidente y que el costo no perjudique, ¿no? En este sentido ecológicamente hablando. Esto porque, bueno, si ustedes recuerdan en algún momento cuando hablábamos sobre el cambio climático y el tema de alimentos, veíamos que algunas partes de la producción de alimentos a nivel mundial está destinado a la producción de biocombustibles. Sin embargo, la producción de los biocombustibles es mucho más costosa que el producto final, ¿no? Entonces, económicamente no es viable, aunque ecológicamente sí sea un beneficio, ¿no? Además de toda la cantidad de alimento que se estaría eliminando para el consumo humano, sino para el consumo de un combustible. Bien, como quinto apartado de esta producción más limpia es la implementación, en la que, bueno, como su nombre lo dice, se llevan a cabo ya los cambios y los procedimientos de mejora continua. Y bueno, como última parte de esta producción más limpia es el control y continuación, en donde, bueno, se tendrán que analizar nuevamente todos los números y productos obtenidos como resultado de estas estrategias modificadas para poder saber si esta producción más limpia es mejor que la anterior, ¿no? Y esto se puede hacer a través de los datos duros, los datos de contaminación, de generación de residuos, de ahorro en dinero, etcétera. La producción más limpia está altamente relacionada con empresas de tecnologías verdes por obvias razones y bueno, esto pues provoca o genera que las empresas que están altamente relacionadas con la producción más limpia tengan que certificarse en la norma ISO 14000, ¿no? Que es una norma que también integra procedimientos de mejora continua a través del uso de las energías renovables y de las energías verdes. Entonces, esto pues es una cadena de beneficios entre todas las empresas que están involucradas con la producción más limpia porque están garantizando que su producción está siendo o bueno, se está realizando a través de estándares internacionales. ¿Cuáles son las ventajas entonces de la producción más limpia? Pues que se trata de evitar costos elevados por el tratamiento de desechos, en este sentido en que están reduciendo los desechos y el daño que los desechos puedan generar hacia el medio ambiente. La empresa es menos susceptible a procedimientos como demandas, ¿no? En el sentido de tener cuellos de botella en su producción. ¿Por qué? Porque la producción más limpia de alguna forma hace más eficientes todos los procesos y entonces esto puede eliminar saturaciones en la producción y esto obviamente genera mayor cantidad y consumo de recursos, ya sea humanos por la producción que realizan o bien de recursos energéticos principalmente, ¿no? Mantener maquinaria prendida, darle más tiempo de vida a una máquina para sacar adelante esa producción, pagar mayor mano de obra, supervisores, etcétera, ¿no? Otra ventaja de la producción más limpia es tener menos problemas debido a las obligaciones civiles que se les imponen a las empresas por la contaminación y entonces esta disminución en los problemas de obligaciones civiles pues favorece mucho también a la empresa en el tema del prestigio, ¿no? Como lo vemos cuando vimos esto de las empresas socialmente responsables. Y otra ventaja es que se ofrece una mejor imagen ante la sociedad, ¿no? Como ya vamos vinculando estas ventajas y bueno, disminuyen las protestas de las personas que están de conocimiento de cuáles son las formas de proceder de las empresas, que muchas veces la sociedad civil es quien protesta y demanda si una empresa está contaminando un río, si está generando algún tipo de intoxicación a la población, etcétera, ¿no? Bien, otra estrategia económica es el diseño ecológico o también conocido como ecodiseño.
Este diseño ecológico o ecodiseño lo que trata de hacer es sustituir materias primas por materiales que no dificulten su reciclaje, ¿no? Materiales que se reintegren de manera más fácil en su ciclo de vida de un producto. Este diseño ecológico o ecodiseño trata de reducir los desechos y emisiones que se generan por la generación de un producto, ¿no? Que exista un uso eficiente de las materias primas y de los materiales que se están utilizando. ¿Cuál sería un ejemplo, ¿no? de este tipo de ecodiseño? Pues aquí tenemos en la imagen. Estos productos son hechos a base de tiras de PET. Es decir, los artesanos que se convierten en artesanos, las personas que empiezan a voltear a utilizar este tipo de residuos, lo que hacen es cortar el PET en tiras muy finas y muy delgadas para poder hacer productos como este, ¿no? Vemos en las imágenes cepillos de escobas de cerdas cortas, o bien esta del fondo que tiene una cerda más larga, que tiene otra utilidad, pero al final pues sigue siendo una escoba, o bien tejen las tiras de PET para hacer este tipo de bolsas. Entonces, esa es una ventaja del ecodiseño, porque se reutiliza un insumo que para otras personas sería basura, y entonces damos paso a lo que conocemos como el reciclaje interno, en donde se pueden reintegrar productos a otro proceso de producción de otro producto de calidad también, ¿no? Esto puede favorecer la reducción del volumen de desecho y de emisiones que se están generando, porque estamos reintegrando un producto a otro tipo de uso, se les puede volver a dar vida a partir de otra forma, y esto puede favorecer, ¿no? La disminución del uso de insumos, de recursos naturales, y poder favorecer también pues la acumulación de residuos, ¿no? Muchos de ustedes han hecho este reciclaje interno dentro de sus proyectos personales, y bueno, esto es parte, ¿no? de una estrategia económica, que incluso si alguien de ustedes se anima y empieza a ofrecer y a vender los productos, pues puede obtener una ganancia económica a partir de un residuo, y está contribuyendo a esta parte de la sustentabilidad. Este reciclaje interno es un concepto, y el otro es el de reciclaje externo, que es contrario a lo que veíamos con el ecodiseño, ¿no? El reciclaje externo consiste en que una empresa contrate a alguien que tenga la capacidad y pues la normativa bien implementada para poder hacer la reintegración de los materiales y desechos que se están produciendo, ¿no? Existe una regla general en este tema de las estrategias económicas aplicadas a la ecología, que nos dice que entre más cerca se esté de la raíz del problema, pues más pequeños serán los ciclos, más eficaces serán las medidas preventivas del ahorro y el uso eficiente de los mismos para una producción más limpia. Entonces, se pretende que se analice todo el procedimiento desde el fondo para poder identificar de raíz el problema y entonces poder atenderlo. Este tipo de ecodiseños pues pueden hacer una mejora en la cantidad de volumen, en la cantidad, de desechos que se generan. Sin embargo, si nunca se atiende de raíz el problema, que es la generación del PET, pues entonces estaremos pues solamente recirculando ese desecho, pero en realidad pues tendríamos que estar, o bueno, las empresas que se dedican al uso del PET tendrían que estar buscando estrategias más eficientes para disminuir la cantidad circulante, ¿no? de las botellas de PET, que sí se reciclan, sí generan un ingreso económico, pero esto no es mayor al daño que se provoca con la creación de las botellas, ¿no? Bien, otro proceso, además de los que hemos visto, u otra estrategia económica, es el proceso ecoeficiente, que busca generar ahorro y un uso eficiente de energía.
La ecoeficiencia fue un término empleado por primera vez en 1992 en esta primera Convención de Desarrollo Sustentable, que lo que buscaba era crear más bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas, pero que también brinden calidad, ¿no? Entonces, esta creación o esta procuración de bienes y servicios también debe de ser considerada de bajo impacto ambiental. Entonces, no tenemos por qué hacer una satisfacción de necesidades a costo del medio ambiente. Entonces, la ecoeficiencia lo que busca es esto, satisfacer bienes y servicios de las necesidades humanas, pero con un bajo impacto ambiental y obviamente disminuyendo la huella ecológica en medida de lo posible a través de digamos, la procuración del ciclo de vida de todos los recursos utilizados para ese producto. Bien, ¿cuáles son aspectos críticos que evalúa la ecoeficiencia? Una de ellas y la más importante creería yo es la reducción de la intensidad energética que se utiliza para la creación de bienes y servicios, la reducción de poder utilizar materiales lo menos tóxico posibles. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, del uso de las baterías, de la renovación de los celulares, ¿no? Que muchas veces hemos platicado en otras clases que las compañías telefónicas pues cada año te quieren cambiar el teléfono, ¿no? Cuando a lo mejor todavía está en buenas condiciones, pero pues como no es el iPhone 22, pues entonces lo cambiamos, ¿no? Y entonces estamos generando de manera continua y constante pues productos o materiales tóxicos como pueden ser las baterías de los celulares, ¿no? Y otro aspecto crítico y muy importante para la ecoeficiencia pues es tener el uso de los renovables de forma eficiente, como su nombre lo dice, pero que además sea durable en el uso de los productos, ¿no? Y que entonces los productos que estemos utilizando pues puedan tener una larga vida y no se consideren productos desechables como los celulares, ¿no? Que hace unos minutos estábamos platicando. Entonces, son aspectos críticos que la ecoeficiencia ha analizado para poder generar productos de menor impacto al medio ambiente y que nosotros como seres humanos pues sigamos satisfaciendo nuestras necesidades. Entonces, la ecoeficiencia analiza el ahorro como parte primordial de lo que son sus procesos de producción. El uso eficiente de energía podrá implicar una disminución en los gastos que se están generando y por lo tanto generar un producto de mayor accesibilidad para el consumidor. Muchas veces nosotros como consumidores estamos pagando, ¿no?, el uso de un producto o de un bien o un servicio, pero que a lo mejor por los materiales que se está considerando no es tan alto el precio y más bien nos están cobrando todo el proceso de producción, ¿no? Y toda el agua que se consumió, la energía eléctrica que se consumió, el pago que se le hizo a las personas para poder fabricar ese producto, etcétera. Entonces, esto además de implicar un ahorro y reducción de los gastos para el consumidor, pues se puede traducir en un incremento en la productividad para las empresas y entonces poder generar mayor cantidad o igual cantidad de productos a menor costo. Entonces, haciendo un comparativo entre la producción más limpia y la ecoeficiencia, bueno, pues la producción más limpia se centra en un producto final y en la forma que se puede evitar el desperdicio a través de las soluciones del diseño, ¿no? Entonces, aquí involucramos lo que fue el ecodiseño y toda esta parte del reciclaje interno dentro de la producción más limpia. Y en la ecoeficiencia, se centra en conseguir el máximo provecho del uso de los recursos, es decir, durante su proceso de producción y poder tener como objetivo primordial el ahorro y el uso eficiente de las materias primas. Entonces, ambas estrategias económicas son viables, son buenas, incluso se podrían conjuntar porque, bueno, cuando se hace el análisis de la producción más limpia, podríamos nosotros entender que estamos tratando de hacer un ahorro en el uso de las materias primas y de los recursos que se tienen para poder ofrecer un producto final a buen precio y evitar el desperdicio. Entonces, una no está alejada de la otra, no son estrategias que sean
independientes, pueden ser estrategias que estén trabajando a la par. Y bueno, esto es lo que les decía, como resultado de sumar o de conjuntar acciones de la producción más limpia con las de la ecoeficiencia, podríamos tener una disminución en los gastos de fabricación y aumento de las ganancias por parte de las empresas. Entonces, no solo se vería beneficiada el medio ambiente o no solo se vería beneficiado el tema de la disminución en el impacto ambiental, sino que también las empresas y los fabricantes pues tendrían un aumento en las ganancias, que es lo que principalmente están buscando, ¿no? Sin embargo, pues muchos no quieren salir de su zona de confort, no quieren modificar esa forma de producir y esto es en donde cambiar un poquito la ideología de los productores es lo difícil. Entonces, por eso muchas veces los gobiernos tienen que hacerlo a través de iniciativas, de normas, de leyes, para poder generar esta conciencia de manera obligatoria en las empresas, ¿no? Bien, la ecoeficiencia entonces se le conoce como integradora de las tres dimensiones, de la dimensión económica, de la dimensión social y de la dimensión ambiental, para poder favorecer el desarrollo sustentable, tratando de concretarse en este punto que dice producir más con menos. Entonces, la ecoeficiencia y la producción más limpia están considerando los tres escenarios del desarrollo sustentable y obviamente favoreciendo el tema del dinero y del medio ambiente a través de la participación de la sociedad. ¿Cuáles son las ventajas de los procesos ecoeficientes? Pues tenemos ventajas como minimizar los costos de producción, el uso responsable de los recursos naturales, reducir el uso de contaminantes, generar competitividad e innovación en la producción, obtener ingresos adicionales con reciclaje y desecho. Aquí, bueno, se obtiene un ingreso adicional que puede estar también destinado hacia la parte de la mejora de su línea de producción, prestigio entre distribuidores y consumidores, reducir la rotación de personal y mantener un ambiente laboral sano y estable, acceso a nuevas oportunidades de mercado, mejorar las relaciones públicas y aprobación de la comunidad. Entonces, son muchos los aspectos que se consideran, nuevamente haciendo el énfasis que son aspectos desde el punto de vista económico, ambiental y social, para generar también una conciencia a todos los niveles. Existe otro término que es la economía sustentable. Esta economía sustentable es el enfoque a través del cual se requiere entender que la contaminación y los residuos deben ser tratados mediante prácticas cotidianas. ¿Por qué? Porque constantemente estamos generando residuos y contaminando, entonces no podríamos dejar estas prácticas para que sean prácticas mensuales o semanales o quincenales o trimestrales, etcétera, ¿no? Ustedes mismos lo ven en los proyectos sustentables que tienen y estas prácticas requieren cotidianidad, ¿no? Es decir, hacerlos constantemente para que funcionen. La economía sustentable pretende imponer un precio a la contaminación para desalentar conductas dañinas al medio ambiente, ¿no? Esto a través de hacer una modernización ecológica en los procesos de producción y poder readecuar el crecimiento económico e industrial en el marco de una sostenibilidad ambiental y que entonces todo el proceso de producción tenga como principal marco el medio ambiente. No dejar de lado el daño y el impacto ambiental que se hace con los procesos de producción, sino que esto sea el eje rector para poder implementar las diferentes formas de producción. Muchas veces esto se deja de lado, los estudios de impacto ambiental no son considerados y si son hechos, bueno, es parte del trámite, pero muchas veces pues no dicen la verdad o no consideran el resultado real, ¿no? Que sí genera un impacto ambiental. Entonces, la economía sustentable busca que todas las acciones económicas, sobre todo del marco industrial, pues del sector industrial, estén enmarcadas en esta protección al medio ambiente.
La economía sustentable o economía ecológica, entonces, pues da todo este parteaguas del medio ambiente en el sentido de reconocer que existen generaciones futuras sobre las cuales pues van a recaer aciertos y errores, ¿no? Y hoy en día lo estamos viviendo, como durante muchos años pues los recursos naturales no fueron importantes, como durante las cumbres que hemos platicado pues las acciones venían siendo pues muy someras, muy al aire libre, muy al aire, perdón, es decir, no darles un peso y una consideración real en el sentido de ejecutarlas, ¿no? Cómo se postergaban los diferentes objetivos, ¿no? A mediano y largo plazo. Entonces, por eso es que hoy en día nosotros pues tenemos esta parte de los resultados de las acciones que durante muchos años pues no se han ejecutado o no se han cuidado. Entonces, esta economía sustentable pues pretende cerrar estas brechas, ¿no? Entre la economía, la naturaleza y la sociedad que se han venido generando durante todas estas décadas de desapego al cuidado ecológico. Y por eso buscan que todas las firmas y todos los países involucrados en las cumbres pues se comprometan ya de manera más formal, ¿no? Se busca que el 78% de las empresas líderes en América Latina hayan implementado ya un sistema de reducción de emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Buscando obviamente atender los objetivos del año 2030 y poder hacer pues subsanar algo del daño que se ha venido realizando durante tantos años. Dentro de esta economía sustentable, pues es lógico hacer una comparación con lo que nosotros conocemos como economía tradicional, la cual es la que estamos viviendo desde hace mucho tiempo, que está centrada en el comportamiento de los precios del mercado. Está totalmente disociada a la biosfera y a la comunidad, solamente es un tema económico y de dinero lo que mueve a esta economía tradicional. Entonces, la economía ecológica o sustentable pretende unir las esferas que ya platicábamos, que es economía, sociedad y medio ambiente, para poder darle sí esta adjudicación a los valores monetarios, pero sin hacerlo de manera disociada o por separado, ¿no? Es indiscutible la necesidad de atender los tres escenarios de manera simultánea, porque de la economía que nosotros estemos generando pues depende del daño, el daño que nosotros estamos haciendo a nuestro medio ambiente y como sociedad lo que estamos propiciando por efectos de oferta y demanda. Entonces, por eso la economía ecológica o sustentable pues busca relacionar estos valores monetarios entre las tres esferas, no hacerlo de manera independiente. Entonces, ¿cuáles son las características de la economía ecológica? Pues investiga aspectos que quedan ocultos por un sistema de precios que sobrevalora la escasez y los perjuicios del medio ambiente y social actual y futuro. Entonces, trata de que por alguna forma más consciente poder investigar y saber cuáles son los aspectos que no se están evaluando y que están actuando sobre el medio ambiente y este tema social. Hace equidad, distribución, ética y procesos culturales elementales centrales para la comprensión de la sustentabilidad. Entonces, aquí lo que busca es darle peso igualitario, ¿no? Y el peso que corresponde a cada una de las esferas de este desarrollo sustentable, el peso que requiere la sociedad, la economía y el medio ambiente para poder tener esta distribución de procesos culturales y elementos que favorezcan la comprensión de la sustentabilidad. Recordando que, bueno, la parte de la sociedad es muy importante porque somos quienes estamos actuando para ejecutar todas estas estrategias, tanto económicas como ambientales. Otra característica es que hace de la sustentabilidad una cuestión central, dejando de lado la visión del crecimiento económico. Entonces, la sustentabilidad es la base sobre la cual se está girando o está actuando esta economía ecológica, y dice que deja de lado la visión del crecimiento económico, pero sí la sigue considerando. No quiere decir que la va a sacar de sus planes, simplemente que este crecimiento económico va a estar basado en el respeto al medio ambiente, que es la sustentabilidad, y integrando las tres esferas que hemos venido mencionando.
Plantea el uso de recursos renovables en un ritmo de que no exceda su tasa de renovación, es decir, que no estemos utilizando mayor cantidad de recursos a la que nuestro planeta es capaz de generar. Entonces, pretende que los recursos no renovables se estén utilizando en un ritmo no superior al necesario para su sustitución por recursos renovables. Entonces, plantea este uso de recursos naturales de manera más eficiente. También tiene como objetivo conservar la diversidad biológica y entender que los residuos solo pueden ser generados en una magnitud que el ecosistema pueda asimilar y sea capaz de reciclar. Entonces, aquí en esta parte, bueno, estos dos puntos están íntimamente ligados para poder respetar la biocapacidad del planeta, ¿no? Y entonces no generar un estilo de vida de alto consumo que esté generando un impacto a esta biocapacidad. Y bueno, ya para finalizar, la economía sustentable adopta una visión a largo plazo y evalúa los costos y los beneficios que se están considerando intereses en común de la comunidad, ¿no? Sin amenazar generaciones futuras. Entonces, la economía sustentable está integrando los tres escenarios, las tres esferas del desarrollo sustentable, cosa que la economía tradicional pues no venía practicando, ¿no? Que solamente era un interés económico. Entonces, la economía sustentable evalúa esta parte de economía, pero ligada al beneficio de la sociedad y de la comunidad sin explotar o sin agotar los recursos naturales. Y bueno, esta última diapositiva es la bibliografía de donde sale este tema.